Bien, esto más o menos se veía venir. Me refiero a la causa contra el ex director de la PDI, de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Ha sido encontrado culpable y ha sido eh, enviado a un recinto penitenciario a la espera de conocer la sentencia definitiva, porque conocimos el veredicto, inocente o culpable. Eh, de este tema te vamos a hablar ahora en nuestro medio Sala de Prensa. Vamos a analizar, vamos a mirar varios medios de comunicación y cómo abordan esta noticia. Te saludamos, Hugo Varela por acá, periodista de Sala de Prensa. Te invitamos a suscribirte y hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también a donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Los medios, ahí tenemos a Héctor Espinosa. Debo decir que lo conocí, me tocó conocerlo de cerca. Él estuvo destinado en Concepción allá por los años, a inicios del año 2000, más o menos estuvo destinado en Concepción. Fue incluso jefe regional acá en Concepción, así que tuve la oportunidad de conocerlo. Jamás, por supuesto, pensábamos, quienes lo conocimos, que hacía lo que finalmente el Ministerio Público acusó. Fue condenado por falsificación y uso malicioso de instrumento público, lavado de activos, quedando en prisión preventiva. Entre el 2015 y 2019, el exdirector desvió 146 millones de pesos a sus cuentas personales. 146 millones de pesos. El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, fue encontrado culpable de los delitos de malversación de fondos y falsificación de uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente acusa a Espinosa que entre los años 2015 y 2019 desvió 146 millones de pesos destinados a los gastos reservados de la PDI hacia su cuenta bancaria personal y la de su cónyuge a través de depósitos en efectivo y lavado de estos fondos a través de testaferros para depósitos y las compras de propiedades y vehículos. El juez Cristian Soto planteó que el tribunal considera que, como indica el Ministerio Público, las condiciones han cambiado mucho desfavorablemente para usted, señor Espinosa. Se enfrenta ahora con una condena que, como dice su abogado, no es definitiva, pero es una condena por delitos muy graves que abarcan una prognosis de pena muy alta. Al haber ostentado el cargo más alto de la Policía de Investigaciones, mantiene una serie de redes y de contactos que hacen que creamos que existe un peligro de fuga real antes de que pueda ejecutarse este fallo. Y por esa razón nosotros vamos a acceder a la petición de la Fiscalía de decretar su prisión preventiva. En rigor, él está en libertad, asistiendo permanentemente a este juicio. Se lo, se los, eh, fue declarado culpable y en rigor debería haber quedado en libertad y luego en una nueva audiencia conocer la sentencia, cuántos años va a tener que pasar a la cárcel y de ahí pasar a la cárcel. Pero como ya fue encontrado culpable, la justicia cree que se puede arrancar y en ese contexto es que lo prefirió enviar a prisión al tiro. Junto a Espinosa también fue condenada por el cuarto Tribunal Oral en lo Penal su esposa, María Magdalena Neira, por el delito de lavado de activos, arriesgando una pena de 541 días de presidio más una multa de 200 UTM. El ex director se expone a una pena de cárcel que podría llegar hasta los 20 años de cárcel. 20 años de cárcel. Mire el posteo de Jorge Espinosa Cuellar. Conozco a Jorge Espinosa, periodista, histórico de cooperativa, sí. Si bien es cierto la sentencia será leída el 1 de diciembre, Héctor Espinosa quedará desde hoy en prisión preventiva debido al peligro de fuga. Arriesga 20 años de cárcel. Modus operandi, aquí está el corazón de esta noticia. ¿Cómo actuaba supuestamente Espinosa? Solicitaba a la Jefatura de Finanzas que girara cheques de gastos reservados, los cuales serán cobrados en la bóveda del Banco Estado por el subcomisario Eduardo Villablanca. Villablanca, por orden de Espinosa, giraba mensualmente entre 30 y 110 millones de pesos para luego depositar una parte de ese dinero en las cuentas personales del entonces director de la PDI o su esposa. La defensa de Espinosa se basó en que el dinero depositado provenía de sus ahorros personales y ganancias lícitas como viáticos y dietas recibidas por ser consejero de la Mutualidad de Carabineros. Argumentó que le pedía a Villablanca hacer los depósitos aprovechando que este ya se encontraba en el banco. Sin embargo, las fechas de los depósitos coincidían o se acercaban demasiado a las fechas en que el director solicitaba girar los millonarios cheques de gastos reservados. El juez Soto, durante la lectura del veredicto, fue enfático al señalar que fue ampliamente acreditado
que por instrucción de Espinosa, el subcomisario Eduardo Villalanca, además de cobrar mensualmente cheques de gastos reservados en efectivo en el Banco Estado y entregar este dinero a Espinosa por instrucción de este, depositaba el dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales. La declaración jurada que afirma el uso total de los fondos para fines propios de la Policía de Investigaciones es falsa. El hecho de que su rendición fuese secreta y genérica por ley no lo exime de la obligación de decir la verdad. Su acto buscó ocultar la sustracción de los fondos de de al menos 146 millones de pesos. Además, intentó justificar el origen de los depósitos ante el Banco de Chile con explicaciones falaces, lo que constituye una maniobra de ocultamiento y estratificación. Respecto de Héctor Espinosa, creemos que va a haber una sentencia ejemplar en términos de que probablemente se va a tratar de una pena corporal, es decir, a la cárcel. Nunca colaboró claramente en el esclarecimiento de los hechos. El veredicto se produjo a pesar de él, no con su colaboración, dijo el persecutor. 20 años de cárcel. Y ahí se va a la cárcel, al tribunal. Ahora no le pusieron esposas, me parece. No le pusieron esposas, se despide de su señora, se despide de su abogado y se va a la cárcel. Jefe de la PDI a la cárcel. Otro medio, declaran culpable a exdirector PDI Héctor Espinosa por malversación de fondos, falsificación de documentos y lavado de activos. Ahí lo tenemos. El cuarto Tribunal Oral de lo Penal de Santiago condenó al exdirector general de la Policía de Investigaciones como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Asimismo agregó que se condena a la acusada María Magdalena Neira Cabrera como autora del delito de lavado de activos culposo. 146 millones. Mientras mantenía el alto cargo en la PDI, habría entregado declaraciones falsas a la Contraloría General de la República respecto al uso de los fondos reservados entre el 2015 y 2017. Este tema de los fondos reservados se repetía con harta frecuencia, me refiero al mal uso, con harta frecuencia. Recuerde que tuvimos también al comandante jefe del ejército, complicado, aunque él fue declarado, entiendo, inocente o absuelto, no recuerdo bien, pero también había muchas dudas sobre cómo el ejército hacía uso de los gastos reservados. Aquí está la nota de Biobío. Dice el fiscal Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Norte, en un punto de prensa, tras la audiencia, señaló que el Ministerio Público siempre consideró que este caso como de la máxima gravedad. Es por eso que cuando hicimos las alegaciones sobre la prisión preventiva, le dijimos al tribunal estos mismos antecedentes que llegaron a pedir la prisión preventiva en octubre del 2021 es lo que el Ministerio Público consideró que debería ocurrir en este momento, dijo el persecutor. Orellana enfatizó en que los delitos por los que fue declarado culpable son graves, son penas de crimen, que en cualquier otro delito común traerán aparejada la prisión preventiva para un imputado. De 13 declaran culpable al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, de delitos de corrupción. Quedó en prisión preventiva. Espinosa y Neira, su pareja, su esposa, conocerán la sentencia el próximo 1 de diciembre a las 11 horas. Hasta esa fecha se decretó la prisión preventiva en contra del exfuncionario de la PDI. El caso fue investigado por la Fiscalía Regional de Magallanes, quien formalizó a Espinosa en octubre del 2021 ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, momento en que se decretó su prisión preventiva como medida cautelar. En tanto, su esposa fue formalizada por el delito de lavado de activos. La prisión preventiva de Espinosa fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que la sustituyó por arresto domiciliario y arraigo. ¿Está contento, Héctor Espinosa? En agosto de 2021, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos y lavado de activos, tras detectarse una serie de depósitos en efectivo realizados en las cuentas de Espinosa y de su esposa con dinero con dineros que supuestamente provenían de los gastos reservados a los que tenía acceso en virtud de su cargo. Los gastos reservados son para gastos reservados, para temas de inteligencia, para reuniones que pueda tener él, en fin, en el ejercicio de su cargo, no para pagar el aseo de su casa. A eso me refiero. Eh, yo creo que es una condena ejemplar, y seguramente debe haber un antes y un después ante de estos casos. Me refiero a la investigación por parte del Ministerio Público, cómo los comandantes en jefe y el director de la PDI hacían uso de estos gastos reservados, o mal uso más bien de estos gastos reservados. Muy bien, eso es lo que te queríamos contar. Héctor Espinosa, entonces, a la cárcel a la espera de saber cuántos años va a tener que estar en un recinto carcelario. Pudo haber quedado en libertad perfectamente esperando la decisión final, me refiero de cuántos años va a tener que estar privado de libertad,
que probablemente podrían ser hasta 20 años de cárcel, pero finalmente el tribunal estimó que había riesgo de fuga y por lo tanto lo envió directo a la cárcel a la espera de esa otra notificación que será ya el 1 de diciembre. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te saludamos, que tengas buena jornada. Nos vemos. Chao, hasta la próxima.